pero en lugar de arreglarlo, seguí adelante, porque en ese momento, perderla parecía una posibilidad lejana, pero fallar era inmediato, y eso me aterraba más. Los meses 6, 7, 8 fueron los peores. Nada funcionaba, cada intento parecía terminar en fracaso. Cada oportunidad se convertía en una pérdida. En Pasadena, no solo del plan de Mian, tal vez su padre tenía razón, tal vez no estaba hecho para ese mundo, tal vez nunca sería suficiente. Y esa idea me consumían, hasta que, cuando estaba a punto de rendirme, algo cambió. Fue una oportunidad pequeña, casi insignificante, un contacto que me habló de un negocio en crecimiento, algo arriesgado, pero con potencial, algo que nadie más quería tomar, porque no era seguro en perfecto para alguien como yo. Invertí lo poco que me quedaba, y esta vez funcionó al principio, lentamente, luego, de golpe, el negocio empezó a crecer, clientes nuevos, ingresos constantes, expansión rápida, todo lo que antes parecía imposible. Empezó a suceder, por primera vez, en meses. Respiré, pero no fue alivio, fue adicción, porque cuando empiezas a ganar, quieres más. Trabajé el doble, no para alcanzar la meta, sino para superarla, y en ese proceso me perdí por completo. Compré ropa cara, un reloj que nunca imaginé tener. Empecé a moverme en círculos que antes me intimidaban, y lo peor es que empecé a sentirme cómodo ahí, como si ese siempre hubiera sido mi lugar, como si la versión anterior de mí nunca hubiera existido. Valeria lo notó de inmediato. Ya no te reconozco, me dijo una noche. Estábamos cenando, pero no hablábamos. Solo estoy cambiando, respondí. No, dijo, con los ojos llenos de tristeza. Estás desapareciendo. No supe qué decir bien, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero ya era demasiado tarde. Estaba demasiado cerca de la meta. No podía parar ahora. No, después de todo, los últimos meses fueron una locura. El dinero seguía llegando. Las oportunidades crecían, y finalmente llegué a no solo igualé lo que su padre ganaba, lo superé cuando vi los números finales. No sentí felicidad, no sentí orgullo, solo vacío, porque en ese momento entendí algo. Había ganado el juego, pero había perdido todo lo demás, mi paz, mi identidad, y quizás a Valeria. Pero aún así, tenía que terminar lo que empecé. El año había terminado, y era hora de volver a esa casa, la misma donde todo comenzó, pero esta vez no iba como el chico que pedía aprobación, iba como alguien que había pagado el precio, aunque ese precio fuera mucho más alto de lo que jamás imaginé. La verdad que nadie esperaba en el día. Había llegado, no exacto, 12 meses de sacrificio, obsesión y pérdida. Estaba frente a la misma casa, a la misma puerta, el mismo lugar donde todo comenzó. Pero yo ya no era el mismo. Llevaba un traje que costaba más que todo lo que había tenido hace un año. Un reloj pesado en la muñeca, zapatos impecables. Todo en mí gritaba éxito, menos mis ojos por dentro. Me sentía vacío. Respiré profundo antes de tocar la puerta. Esta vez no dudé, no tenía miedo, o al menos eso creía. Valeria abrió, y por un segundo el tiempo se detuvo. Seguía siendo ella, pero algo había cambiado. Su sonrisa ya no era la misma, sus ojos ya no brillaban igual. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí. No hubo abrazo, no hubo cercanía, solo distancia, y eso dolió más que cualquier insulto de su padre. Entré, todo estaba igual, perfecto, ordenado, frío, como si el tiempo no hubiera pasado ahí. Sus padres ya estaban en la mesa esperando, como si supieran exactamente a qué venía, como si esto fuera inevitable. Llegaste, dijo su padre, con esa misma voz firme de siempre, pero esta vez no me intimidó. Sí, respondí, tranquilo. Tomasinto, el silencio llenó la habitación, pero ya no era incómodo, era definitivo. Supongo que sabes por qué estás aquí, dijo él. Asentí. Saqué un sobre del interior de mi saco, lo dejé sobre la mesa. Todo está ahí, dije. Ingresos,
inversiones, estados financieros. A mi voz era firme y segura, como nunca antes. Su padre tomó el sobre, lo abrió lentamente, revisó cada hoja con calma, sin prisa, sin emoción, pero yo podía verlo, podía ver el momento exacto en que lo entendió, en que se dio cuenta de que lo había logrado, en de que había ganado, en levantó la mirada, y por primera vez, desde que lo conocí, no había desprecio en sus ojos. Había algo más en respeto, impresionante. Dijo finalmente una sola palabra, Ann, pero cargada de significado. Lo lograste. Ann Valeria me miró, Ann, esperando tal vez, deseando que ese fuera el final feliz. El momento donde todo encaja, en donde el amor gana, en donde el esfuerzo vale la pena. Pero la vida no funciona así. Ann, su padre cerró el sobre, lo dejó sobre la mesa y asintió. Tienes mi aprobación. Ahí estaba Ann, lo que había perseguido durante un año entero. Lo que me quitó el sueño, lo que me cambió, a lo que me rompió. Y cuando finalmente lo tuve, no sentí nada, solo silencio. Miré a Valeria, esperando algo, una sonrisa, un gesto, una señal de que todo había valido la pena. Por lo que vi fue dolor. No, dijo. Suavemente mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué? Murmuré. Negó con la cabeza, lágrimas acumulándose en sus ojos. No quiero casarme contigo. El mundo se volvió distante, como si todo el sonido desapareciera. ¿De qué estás hablando? Dije, confundido. Te perdí, respondió. Hace meses en cada palabra. Era un golpe, este año. Te cambió. Quise interrumpirla, decirle que todo fue por ella, por nosotros, pero no pude, porque, en el fondo, sabía que no era verdad. Te convertiste en alguien que no reconozco. Continúa, en alguien frío, alguien obsesionado, en alguien vacío. Sentí un nudo en la garganta. Hice todo esto por nosotros, dije, aunque ya sonaba débil. No, respondió, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo hiciste para demostrar que era suficiente. Silencio, y en ese silencio, la verdad finalmente me alcanzó. Tenía razón. Todo este tiempo, no estaba luchando por amor. Estaba luchando contra una idea, contra esa voz que decía que no era suficiente, contra su padre, contra mi pasado. Pero, en el proceso, la perdí a ella. Yo solo quería estar contigo, dijo, con la voz quebrada. No necesitaba todo esto. Miré mis manos, ese reloj caro, ese traje perfecto, todo lo que había construido y por primera vez parecía inútil. Su padre habló entonces. Ahora eres digno, dijo. Levanté la mirada, y lo vi. Ahí estaba, a ese reconocimiento que tanto busqué, a ese respeto que parecía imposible. Ahora sí estás a su nivel, pero ya no importaba, porque el precio había sido demasiado alto. No quería estar a tu nivel, dije, en voz baja. Quería estar con ella. Nadie respondió porque ya era tarde. Me levanté lentamente. El sonido de la silla contra el suelo rompió el silencio. Miré a Valeria una última vez. Quería decir algo, algo que arreglara todo, pero no había palabras suficientes para eso. Lo siento, dije finalmente. No sabía si era por haber aceptado la condición o por haberme perdido en el proceso. Tal vez. Ambas encaminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si dejara algo atrás, con cada uno. Cuando solí. El aire golpeó mi rostro, en frío, real, diferente. Miré hacia atrás una última vez. La casa seguía ahí, perfecta, intocable, pero ya no era parte de mi historia. Caminé, sin rumbo, sin destino, sin plan, por primera vez en un año. No tenía una meta. Y eso era aterrador, pero también extrañamente liberador, porque entendí algo que nunca había visto antes. El éxito sin amor es vacío, la aprobación sin felicidad. No vale nada, y algunas promesas solo existen para enseñarte lo que no debes convertirte. Esa noche no gané, no perdí, simplemente desperté, y aunque lo perdí todo, tal vez, por primera vez en mi vida, empecé a encontrarme a mí mismo. No por la condición, y no por perderme, y algo dentro de mí cambió, porque no se trataba de dinero, se trataba de demostrar que yo no era
menos, que mi origen no definía mi destino, que podía ser suficiente, aunque fuera solo una vez. Respiré profundo, sentí el peso de la decisión en mi pecho. Sabía que si decía que no, todo terminaría ahí. Anne sin lucha, Anne sin oportunidad, solo derrota. Anne. Pero si decía que sí, entraría en un juego que podría destruirme. Y aún así, hablé, acepto. En el silencio fue inmediato. Valeria me miró como si no pudiera creerlo. ¿Qué estás haciendo?, susurró Anne, pero ya era tarde. Su padre sonrió. Anne, esta vez sí parecía satisfecho. Bien, dijo. Entonces empieza ahora, Anne, la cena. Terminó poco después, pero nada volvió a ser igual. Anne, salimos de la casa en silencio. El aire frío de la noche golpeó mi rostro, pero no fue suficiente para despejar mi mente. Valeria caminaba a mi lado, sin decir nada, hasta que finalmente se detuvo. No tenías que hacerlo, dijo, con lágrimas en los ojos. La miré. Sí, tenía. No, respondió, yo te amo como eres. Y esas 6 palabras dolieron más que todo lo demás, porque eran sinceras, pero ya no eran suficientes. No se trata solo de amor, dije, en voz baja. Y en ese momento, ambos supimos la verdad. Había cruzado una línea, y no había forma de volver atrás. Anne, esa noche, no solo acepté una condición imposible. Acepté perder una parte de mí, Anne, sin saber cuánto iba a costarme realmente. El precio de una promesa. Acepté la condición, pero no entendía realmente lo que había hecho. Anne, pensé que sería cuestión de trabajar más duro, de dormir menos, de esforzarme el doble que cualquier otra persona. Pensé que el sacrificio sería físico, pero no, el verdadero precio fue emocional. Desde el día siguiente, mi vida dejó de ser mía. Cada minuto tenía un propósito. Cada decisión giraba alrededor de una sola meta: alcanzar un nivel que nunca había sido diseñado para alguien como yo. Renuncié a mi trabajo estable. Sí, ese trabajo que odiaba, pero que al menos me daba seguridad, un ingreso fijo, algo predecible. Lo dejé todo, porque sabía que, si seguía en lo mismo, nunca llegaría al nivel que él exigía. Y así comenzó el caos. Probé todo lo que pude: negocios pequeños, ventas rápidas, inversiones que apenas entendía. Me metí en mundos que antes solo veía desde lejos. Hablaba con personas que parecían saber exactamente lo que hacían, mientras yo fingía que también lo sabía. Perdí dinero. Mucho dinero, dinero que no tenía. Hubo noches en las que me sentaba en la oscuridad de mi apartamento, mirando números en la pantalla, esperando que de alguna manera cambiaran, pero no lo hacían. Y con cada fracaso, la presión aumentaba. Valeria intentaba estar ahí. Al principio, me llamaba todos los días, me preguntaba cómo iba todo, me recordaba que no tenía que hacerlo. Podemos encontrar otra forma, decía, pero yo ya no estaba escuchando a Anne, porque en mi mente ya no era solo una condición, era una obsesión. No podía fallar. No, después de todo lo que había arriesgado, no después de haber aceptado frente a su padre, frente a mí mismo. Los meses pasaban, y yo me estaba rompiendo. Dormía 3, 4 horas al día. Comía cualquier cosa, a cualquier hora. Vivía con una ansiedad constante que no me dejaba respirar. En mi teléfono nunca dejaba de sonar. Clientes, socios, problemas, opportunities, todo mezclado en un ruido interminable. Y en medio de todo eso, Valeria empezó a desaparecer, no de golpe, no de forma dramática, sino lentamente. Las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes más fríos, las visitas casi inexistentes. Y cuando nos veíamos, ya no éramos los mismos. No estás aquí, me dijo una vez, sentada frente a mí en una cafetería, la misma donde nos conocimos, Anne, pero ya no se sentía igual. Claro que estoy, respondí, sin levantar la mirada del teléfono. No, insistió, estás pensando en otra cosa. Anne, siempre suspiré. Estoy haciendo esto por nosotros. Ella negó con la cabeza. No, lo estás haciendo por demostrar algo. Anne, sus palabras me molestaron más de lo que deberían. ¿Y qué tiene de malo?, respondí, con un tono más duro del que pretendía. Se quedó en silencio, y en ese silencio entendí que algo se estaba rompiendo. Valeria estaba a mi lado, pero se sentía lejos, no por falta de amor, sino por el peso del momento.
¿Vino?, preguntó su padre, levantando la botella sin esperar respuesta. Ann asentí, no porque quisiera, Ann sino porque decir que no parecía un error. Sirvió el vino lentamente, sin apartar la mirada de mí, Ann, como si ese gesto simple fuera parte de algo más grande, algo calculado. Entonces empezó, apoyando la botella con calma. Hablemos en serio. Ann. El silencio que siguió fue inmediato. Su madre dejó el tenedor, Ann Valeria dejó de respirar por un segundo, y yo supe que esto era el inicio de algo que no podría deshacer. Mi hija significa todo para mí, continuó, con una voz firme, controlada. Ann, asentí. Lo sé. No, no lo sabes, respondió, cortante, porque si lo supiera, no estarías aquí sin nada que ofrecer. Ann. La frase cayó como un golpe seco. Sentí el calor subir a mi rostro, no por vergüenza, sino por la forma en que lo dijo, Ann, tan directo, tan definitivo. Ann Valeria intervino rápidamente. Papá, por favor, déjame terminar, dijo él, sin siquiera mirarla, y eso fue lo que más me impactó. No solo me estaba evaluando a mí, Ann también la estaba controlando a ella. No tengo problema con que mi hija elija a quien quiera, continuó, pero sí tengo un problema cuando ese alguien no está a su nivel. Ahí estaban la verdad. Ann sin adornos, sin cortesía. Rico contra pobre, valor contra carencio. Estoy trabajando duro, respondí, intentando mantener la calma. Estoy construyendo mi camino. Él sonrió, pero no fue una sonrisa de aprobación. Fue una sonrisa de superioridad. Todos dicen eso. Ann. Silencio otra vez, pero esta vez más pesado, a más incómodo, a más real. Sentí algo dentro de mí romperse lentamente, esa pequeña esperanza de que, tal vez, con el tiempo, me aceptarían. Esto no se trataba de tiempo, se trataba de resultados. ¿Sabes cuánto gano yo?, preguntó de repente, y no, respondí, no porque no supieran, sino porque decirlo en voz alta haría esto aún más humillante. Más de lo que podrías imaginar, dijo él, sin esperar respuesta. Y no llegué ahí soñando. Ann. Sus palabras no eran solo una crítica, eran una sentencia. Ann Valeria ya no podía quedarse callada. Esto no es justo, dijo, con la voz temblando. No puedes medirlo así. Así es como funciona el mundo, respondió él, frío. Solo que tú no lo has visto todavía. La miré, quería decir algo que la calmara, algo que la protegiera, pero no encontré las palabras, Ann, porque, en el fondo, sabía que él no estaba completamente equivocado. Ann. El mundo sí funciona así, y yo siempre había estado del lado que pierde. Fue entonces, cuando ocurrió, Ann, ese momento, que cambiaría todo. Mi suegro tomó su copa de vino, la levantó ligeramente, y luego la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en toda la habitación. Como Ann martelo, como una decisión final. Hagamos esto simple, dijo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Dices que amas a mi hija? Sí, respondí, sin dudar. Entonces, demuéstralo. Ann Valeria negó con la cabeza. No, papá. Pero él continuó. Te daré una oportunidad. El aire se volvió pesado. En cada segundo se sentía eterno. Un año, dijo, mirándome directamente a los ojos. Tienes un año para ganar lo mismo que yo, Ann. Por un segundo, no entendí. Mi mente se quedó en blanco, Ann, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué?, murmuré. Un año, repitió Ann. Si lo logras, tendrás mi respeto y mi aprobación. Hizo una pausa, y luego añadió, con una frialdad que helaba la sangre, si no, desapareces de su vida. Para siempre. En el mundo se detuvo. Ann, literalmente, no escuchaba nada. Ann no sentía nada. Solo esa frase, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Ann, desapareces de su vida. Valeria estaba llorando. No puedes hacer esto, dijo. No es una competencia. Todo en la vida es una competencia, respondió él. Y él acaba de entrar en una me quedé ahí, Ann, en silencio, porque sabía la verdad. Eso era imposible. Ann, no difícil. Ann, no complicado. Ann, imposible. Llevaba años construyendo su fortuna. Tenía conexiones, experiencia, recursos. To do lo que yo no tenía. Ann, yo apenas estaba empezando. Era como pedirle a alguien que corra un maratón, sin haber caminado nunca por
Entonces, Mayer, a Valeria sus ojos estaban llenos de miedo. La condición de mis suegros. Una promesa peligrosa. Nunca pensé que una simple cena familiar arruinaría mi vida. Mi suegro dejó caer la copa. Y con ella, una condición imposible. Si realmente amas a mi hija, tendrás que demostrarlo, Anne, lo que me pidió. No solo destruyó mi orgullo, sino que cambió todo para siempre. Y lo peor es que acepté el amor que no era suficiente. Nunca pensé que enamorarme sería lo más fácil y lo más caro que haría en mi vida. Conocí a Valeria en un lugar donde, honestamente, yo no pertenecía. Era una cafetería elegante en el centro de la ciudad, de esas donde el café cuesta lo mismo que mi almuerzo de toda la semana. Yo estaba ahí, por trabajo, arreglando un problema eléctrico que nadie más había podido solucionar. Anne tenía las manos sucias, la camisa arrugada y cero interés en quedarme más tiempo del necesario. Hasta que la vi. Estaba sentada cerca de la ventana, con un libro en la mano y una taza intacta frente a ella. No parecía estar leyendo, parecía estar escapando. Sus ojos no seguían las palabras, se perdían en algo más profundo. No sé por qué, pero me llamó la atención. Quizás porque yo también sabía lo que era querer estar en otro lugar. Pero entonces, sonrió. Lo sé, respondió. Solo lo uso como excusa para no hablar con nadie. Solté una pequeña risa, pues creo que no está funcionando muy bien Y así empezó. Todo a lo que siguió fue una conversación inesperadamente fácil. Hablamos de cosas simples, a música, películas, sueños absurdos. No hubo pretensiones, no hubo máscaras. Solo dos personas, siendo reales. Y eso era con el tiempo. Esas conversaciones se volvieron rutina. Nos veíamos cada vez más seguido, caminábamos sin rumbo, hablábamos por horas, compartíamos silencios cómodos. Valeria nunca me hizo sentir menos de nunca. Preguntó cuánto ganaba. Nunca juzgó de dónde venía. Nunca me miró con lástima. Y eso era peligroso, porque cuando alguien te acepta así, empiezas a creer que es suficiente. Pero la realidad siempre encuentra la forma de recordarte quién eres. Yo venía de un mundo donde cada moneda cuenta, donde los sueños no se persiguen, se posponen, donde el lujo es una palabra que solo ves en anuncios. En mi vida era simple, trabajo duro, cuentas por pagar, y la constante sensación de que siempre iba un paso atrás. Valeria, en cambio, era todo lo contrario. No hablaba mucho de su familia al principio, solo pequeñas pistas, comentarios casuales que dejaban ver una realidad completamente diferente a la mía. Mi papá viaja mucho por negocios. Tenemos una casa en la playa, pero casi no vamos. A mi mamá le gusta organizar cenas grandes. Al principio no le di importancia, hasta que un día me invitó a su mundo. ¿Quieres venir a cenar a mi casa?, preguntó. Como si fuera algo normal. Sentí un nudo en el estómago. No por la cena, sino por lo que significaba conocer a sus padres. No era solo un paso más en la relación, era una prueba, una evaluación silenciosa, guay en el fondo. Sabía que no iba a pasarla. Claro, respondí, tratando de sonar seguro, pero no lo estaba. Los días previos fueron una tortura mental. Revisé mi ropa 1000 veces. Intenté imaginar cada posible pregunta, cada posible reacción. Practiqué respuestas frente al espejo, como si fuera una entrevista de trabajo, porque eso era, en realidad, una entrevista, para ver si era digno de su hija. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando llegué a su casa, entendí, no era una casa, era una mansión, puertas enormes, luces perfectamente colocadas, un jardín que parecía sacado de una revista. Todo estaba diseñado para impresionar, y funcionaba. Me quedé unos segundos frente a la entrada, intentando respirar con normalidad. No pertenecía a Ian, y lo sabía. Valeria abrió la puerta antes de que pudiera tocar. «Llegaste», dijo, sonriendo. Pero incluso
Su sonrisa parecía diferente en ese lugar, más tensa, más controlada. En cada paso que daba, se sentía pesado, como si el suelo mismo me recordara que estaba fuera de mi liga. Su madre apareció primero en elegante, impecable, perfecta en me, miró de arriba abajo, en cuestión de segundos. No fue obvio, pero tampoco fue sutil. Mucho gusto, dijo, extendiendo la mano. Ann, su tono era educado, pero frío. Su padre tardó un poco más en aparecer. Ann, y cuando lo hizo, el ambiente cambió. No necesitó decir nada. Ann, su presencia era suficiente, alto, serio, con una mirada que analizaba todo. Y a todos Ann me observó como si ya supiera quién era yo, Ann, y no estuviera impresionado. Así que tú eres, dijo, dejando la frase incompleta. Como si mi nombre no fuera importante. Sí, señor, respondí, intentando mantener la compostura. Ann asintió levemente sin sonreír, sin aprobar. Solo, registrando Ann la cena, comenzó poco después, y con ella la verdadera prueba. Cada palabra que decía parecía ser medida, cada respuesta evaluada. No importaba lo que dijera, siempre sentía que no era suficiente. Hablaban de negocios, inversiones, viajes, temas que para ellos eran normales, para mí eran ajenos. Intenté participar, pero cada vez que lo hacía, el silencio que seguía era más incómodo que el anterior. Valeria intentaba ayudarme, cambiar el tema, suavizar la conversación, pero no era suficiente, porque esto no se trataba de una cena, se trataba de demostrar valor, y, en ese mundo, yo no tenía ninguno en el momento. Su madre preguntó, ¿cuáles son tus planes a futuro? Una pregunta simple pero cargada. Respire hondo quiero crecer. Mejorar mi situación, construir algo propio. Mientras hablaba me di cuenta de algo para ellos. Eso no era un plan, era una incertidumbre, y la incertidumbre no encaja en su mundo. Fue entonces cuando lo entendí. No importaba cuánto amara a Valeria, no importaba cuánto lo intentara, para ello. Yo siempre sería el chico que no tenía lo suficiente. Y por primera vez, desde que la conocí, sentí miedo a no de perderla, sino de no ser suficiente para quedarme. Y lo peor es que tal vez tenían razón. La cena que lo cambió todo, Ann. Esa noche, algo en el aire no estaba bien. No era solo la tensión, no era solo la forma en que su madre evitaba mirarme directamente, o como su padre analizaba cada uno de mis movimientos, como si fuera un error, esperando a suceder. Era más profundo que eso. Era la sensación de que ya habían tomado una decisión, y yo solo estaba ahí para escucharla. La mesa estaba perfectamente arreglada, copas brillando bajo la luz cálida, cubiertos alineados con precisión casi obsesiva, platos que parecían obras de arte más que comida. Y yo, sentado ahí, tratando de no romper nada, ni físicamente, ni emocionalmente.